Entonces voy a hacer una presentación ahora de la doctora Dora Herrera, que es graduada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos con estudios de posgrado en Psicología y Antropología en la Johns Hopkins University en los Estados Unidos y la Pontificia Universidad Católica del Perú en el Perú. Y obtuvo su doctorado en Psicología por la Universidad Católica de Lovaina en Bélgica. Actualmente es profesora principal del Departamento de Psicología y es miembro del Grupo de Investigación, Motivación y Emoción de nuestro departamento. Es autora de diversas publicaciones científicas en revistas de psicología y capítulos de libros especializados y es responsable de proyectos de investigación que analizan la relevancia motivacional de la perspectiva de tiempo futuro en adolescentes y jóvenes. Es también coordinadora del programa de tutoría y la coordinadora también actual de la Comisión de Investigación de la Facultad y del Departamento respectivamente. Ha participado como investigadora del Instituto de Investigaciones Psicológicas de la Universidad de Costa Rica y ha sido consultora externa de la Organización Internacional del Trabajo en temas relacionados a programas de capacitación microempresarial. Entonces, Dora, por favor, te estoy pasando a ti la posta para que hagas tu presentación. Ok, fantástico. Muchas gracias, Rafael. Bueno, para mí es realmente una satisfacción poder participar de esta reunión en donde los docentes investigadores alcancemos a los otros docentes, ¿no?, información vinculada a nuestros productos de investigación. Yo hoy les voy a presentar una breve síntesis en 35 minutos de 20 años de investigación, entonces no me voy a detener en los datos numéricos, pero sí en los resultados, y en cualquier momento queda abierto el espacio para que conversemos sobre los detalles específicos de cada una de las investigaciones. Empecemos, ¿no? Yo hace muchos años vengo trabajando este constructo de orientación futura que previamente era denominado, o sigue siéndolo así, pero que previamente era sustentado en perspectiva de tiempo futuro, y había una variación, ahora les voy a contar, hacia un modelo distinto de orientación futura, y este es un constructo motivacional que tiene relevancia en términos del desarrollo educativo de las personas. Antes de ingresar a los resultados de investigación directamente, quiero indicarles o comentarles algunas consideraciones generales. ¿Por qué? Porque la investigación no se sustenta abstractamente al margen de una realidad concreta. Entonces, quiero destacar algunos aspectos que son vinculados a la realidad de la cual nos nutrimos para investigar. En primer lugar, que la riqueza de los países y de las naciones no está en la economía centralmente, y más aún nosotros siendo psicólogos, la riqueza de las naciones está en las personas. Y aquí estoy parafraseando a Sen, que es un representante del premio Nobel que sustenta lo que esto significa, ¿no? En segundo término, ¿no?, quiero señalar que el grupo de edad que yo me he dedicado a trabajar durante todos estos años representa el 25% de la población peruana. O sea, los chicos que están entre 15 y 29 años son el 25% de nuestra población, entonces hay que entenderlos y desde el punto de vista científico hay que analizarlos para potenciarlos, si las personas son la riqueza de nuestro país, ¿no? En tercer lugar, la educación es el mecanismo que tenemos, ¿no? Y esto está reconocido por las Naciones Unidas, para reducir las desigualdades y favorecer la equidad. Entonces, tenemos recursos humanos, jóvenes y adolescentes que tienen que ser educados, pero en nuestro país acceder a la educación superior es algo muy complejo, muy difícil, y quienes estamos en el ámbito de la educación superior somos un grupo selecto, no porque seamos élite, sino porque hemos pasado multitud de obstáculos, ¿no? Pero ¿qué ocurre? O sea, hay deserción. O sea, si la educación nos favorece la equidad, ¿qué es lo que pasa con la realidad educativa? Los que ya se encuentran en el ámbito educativo desertan, y en la universidad privada el 18% se va. O sea, si es un grupo ya selecto y se va el 18%, estamos en problemas,
¿no? Y cuando analizamos el mundo del trabajo, solamente, ¿no?, un sector muy pequeño tiene formación universitaria, el 19.4, pero el 52.7 de las personas que trabajan solamente están en secundaria, ¿no? Y finalmente, nuestros recursos humanos nacionales no están capacitados de manera equivalente. Y ahora les voy a comentar cómo desde el punto de vista psicológico hemos visto esto, ¿no? Especialmente no son equivalentes si pensamos en la calidad educativa, ¿no? Sigamos. Algunos conceptos claves ya desde el ámbito psicológico. ¿Por qué la psicología es importante en esta realidad particular? Porque la psicología describe, explica y predice el comportamiento y hay un conjunto de procesos implicados en el análisis del comportamiento. Entre ellos destaca, y ese va a ser mi eje, la motivación. ¿Por qué? Porque energiza, mantiene y dirige el comportamiento hacia una meta. Si los recursos humanos están en el ámbito educativo, estamos orientados a brindarles una educación para que fortalezca su aprendizaje, pero el aprendizaje y su desempeño está articulado no solamente con la habilidad para aprender, sino con la motivación. Y la motivación puede ser baja por una serie de aspectos, ¿no? Entre ellos la calidad motivacional, pero también por una limitada perspectiva de tiempo futuro. Y entonces, cuando los planes, que son sustento de la orientación futura, no se articulan con las metas y las acciones no se predicen por los planes, tenemos un problema de que hay una brecha entre planes y acciones. Ahora se los voy a mostrar. Entonces, ya entramos al constructo. La perspectiva de tiempo futuro implica, ¿no?, que hay una percepción de tiempo subjetiva. O sea, para nosotros un minuto puede ser una eternidad y un minuto puede ser algo que ni siquiera se nota. Entonces, el tiempo, desde el punto de vista objetivo, es el mismo para todos, pero desde el punto de vista subjetivo varía. Pero además de esta subjetividad en términos del tiempo, hay una orientación del tiempo. Hay quienes piensan que todo tiempo pasado fue mejor. Hay otros que piensan que no vale la pena pensar en el futuro y hay que divertirse en el presente. Y hay otros que piensan que hay que guardar todo para el futuro. Entonces hay una orientación con respecto al foco del tiempo, además de la subjetividad del tiempo. ¿Qué es la perspectiva de tiempo futuro? Es esta elaboración psicológica individual que integra el futuro y el pasado, que es básicamente un espacio de aprendizaje en el presente. Existe otro concepto de actitud temporal que yo no lo he estudiado, lo han estudiado Patricia Martínez, entre ellas que ahora ha trabajado el aspecto de actitud temporal, pero que acompaña esta condición de tiempo, ¿no? Sigamos. Entonces, aquí están los 20 años de investigación, no me voy a detener, aquí está la línea de investigación y esta presentación entiendo que va a quedar en manos de todos, ¿no? Desde el 2002 hasta el 2022 que se ha trabajado, primero hasta el 2013 perspectiva de tiempo futuro y después hay un cambio del constructo hacia orientación futura. Se los explico inmediatamente. Pasemos al siguiente. El primer estudio del 2002 fue un estudio longitudinal que se trabajó con inicialmente 324 jóvenes de quinto de secundaria en Pamplona Alta y en Miraflores. He puesto esta foto porque, y aquí hay varios de los que fueron mis alumnos en algún momento, nosotros teníamos el espacio de Pamplona Alta como un centro de trabajo de diagnóstico e intervención comunitaria. Entonces, los participantes de este estudio vivían en estas casitas, ¿no? Y yo tuve el privilegio de visitarlos uno a uno a los 174 estudiantes que durante 3 años nos acompañaron en este estudio, ¿no? Entonces se trabajó con 5 colegios públicos de Miraflores, evaluando la perspectiva de tiempo futuro con el método de inducción motivacional, que es un instrumento con el que trabajó el doctor Lenz y Newton desde fines de los 80 y que se mantuvo hasta determinado momento, conmigo hasta el 2013. Ok, sigamos. ¿Qué pasó? Evaluamos varios determinantes psicológicos y sociales de lo que era la inserción social. ¿Qué era la inserción social? Inserción social era o es aquello que muestra que lo que yo planeo se hace. Si yo quiero ir a la universidad, voy a la universidad. Sobrepaso los obstáculos.
Si yo quiero tener familia y en quinto de secundaria terminar y casarme, me caso. Eso es inserción social. Son decisiones articuladas con los planes. Pero eso, ¿no?, está asociado también a una serie de variables adicionales, como por ejemplo la cultura escolar. ¿Qué es lo que promueve el colegio en ese momento? ¿Qué promovía el colegio en términos de cultura? ¿No? El colegio promovía que los chicos se profesionalicen y que vayan a la universidad en primera instancia. Hay una serie de ítems del instrumento, ¿no? Pero que evalúan que si yo deseo, ¿no?, tener un nivel de realización plena, entonces debo ser profesional. Primero, debo ir a la universidad. En segundo término, a la escuela técnica. En tercer lugar, trabajar. Y finalmente, dedicarme a la familia. Esto promovía en ese momento la escuela, esa jerarquía de orientaciones, de dominios de vida hacia los estudiantes. Las expectativas de los profesores, que también se midieron, no se asociaron a la inserción social. Pero yo tengo una respuesta ante eso, porque yo misma hice el trabajo de campo y le preguntaba a los profesores, ¿usted es tutor de Juanito Pérez? Sí, yo soy tutor de Juanito Pérez. ¿En qué quinto está? En quinto C. ¿Cuántos tutorados tiene usted? Tengo 4 quintos. ¿Cuántos alumnos tiene cada quinto? 60 alumnos. Entonces, este señor tenía 240 estudiantes, por los cuales cuando le preguntaba detalles de Juanito Pérez, no los identificaba. Entonces, no me sorprende a mí que las expectativas de los profesores no se asocien a la inserción social, porque con ese volumen no se podía. A mayor expectativa de los padres, mayor inserción social. Cuando los padres esperaban más de sus estudiantes, de sus hijos, perdón, estos estudiantes se orientaban en términos de sus planes. Y aquí hay una cosa importante, la perspectiva de tiempo futuro puede ser, de acuerdo a los criterios de Newton y Lenz, ¿no?, intensa porque las personas pueden, o densa porque las personas pueden permanentemente referirse a ciertas respuestas, como por ejemplo, quiero ir a la universidad o quiero ser profesional, o etcétera, ¿no? Pero también la perspectiva de tiempo futuro tiene longitud, o sea, mi perspectiva de tiempo futuro puede ser larga, o sea, ¿qué es lo que yo quiero hacer de aquí, en quinto y media, a 20 años? ¿O qué es lo que yo quiero hacer en términos inmediatos? Entonces, la perspectiva de tiempo futuro puede ser corta, mediana y larga, ¿no? ¿Qué descubrimos? Que la mayoría de los estudiantes que fueron analizados reportaban una perspectiva de tiempo futuro corta, ¿no? Y la mayor frecuencia de respuestas se orientaba hacia la autorrealización, pero de manera general. Yo quiero ser feliz, yo quisiera cumplir mis sueños, yo desearía que todo sea maravilloso, pero no tenía un contenido específico. Entonces, decidimos observar cómo funcionaba esto de la inserción social en términos de específicamente el ingreso a la universidad, aquellos que aspiraban a ir a la universidad. Vamos a la siguiente lámina. Rápidamente les voy a comentar lo siguiente. ¿Y por qué creo que es importante trabajar este constructo? Porque hay una pérdida de recursos humanos considerable y esto lo constata. Los 174 adolescentes que mantuve los 3 años pasaron por un proceso en las sucesivas preguntas año a año de la inserción social. ¿Cuáles son tus máximas aspiraciones? Yo quiero ir a la universidad, dijeron los 163. 11 no querían ir, ¿no? Lo grave es esto. O sea, de los 163, 142 no dieron el examen de admisión. Solamente lo dieron 21, ¿no? Entonces yo dije, bueno, de repente se quieren preparar un año. ¿Qué pasó al siguiente año? 125 tampoco dieron el examen de admisión. Entonces, la brecha entre los planes y las acciones es enorme, porque en realidad, si yo quiero ir a la universidad, pues transito por el primer peldaño, que es dar el examen de admisión, pero esto no ocurre. Y el problema no es estrictamente económico, porque nosotros tenemos universidades nacionales y se puede alcanzar este espacio, ¿no? A pesar de que es más competitiva. Pero no se da el examen de admisión, entonces estos planes no son planes realistas. De estos 163 estudiantes que planearon ir a la universidad, ingresaron solo 9. 9. ¿Qué pasó con los otros estudiantes? Entonces, esta es una evidencia clarísima de que hay una pérdida de recursos humanos y que no se casan los planes con las metas y las acciones de manera absolutamente coordinada.
Ante esto, yo me pregunté, bueno, ¿será que esto ocurre únicamente en los escolares o también pasará en los otros espacios? Entonces, durante varios años hice lo siguiente, analicé la perspectiva, pasemos a la siguiente, analicé la perspectiva de tiempo futuro, ¿no? Pero con diferentes contextos educativos. Volví a repetir la evaluación de la perspectiva de tiempo futuro en secundaria, pero también con estudiantes de academias y con estudiantes de educación superior, tanto de la escuela técnica como de universidades. Trabajé con 1,608 estudiantes en estos 4 tipos de centros educativos durante estos 3 años, también con el método de inducción motivacional. ¿Cuáles fueron los resultados? La extensión de los grupos, la extensión de la perspectiva de tiempo futuro en todos los grupos fue intermedia, ¿no? O sea, yo quiero culminar la universidad y quiero ser profesional. Pero el contenido de las metas volvía a plantear autorrealización general sin operativizar esta autorrealización general. O sea, quiero ser feliz, ¿no? En segundo término, yo quiero ir a la universidad, quiero formar una familia, pero muy pocas metas de formar una familia, ¿no? Entonces, aquí tenemos por cada uno de los niveles, los estudiantes mostraban metas vinculadas a secundaria, los de secundaria a la profesionalización, los de la academia a aprobar el examen de admisión, los universitarios a culminar la carrera, y aquí vino una sorpresa, los de las instituciones técnicas, por primera vez en todo el contenido de respuestas dijeron, yo quiero tener un trabajo. Y claro, se entiende, ¿no? Porque el que hace educación técnica tiene más clara la búsqueda de un espacio laboral. Pero los chicos de secundaria no mencionaban el examen de admisión, o sea que es altamente probable que también haya planes irrealistas. Ante esto, ¿no? Me pregunté, ¿qué hay de malo en tener una perspectiva de tiempo? La literatura lo mencionaba, pero empíricamente, ¿qué hay de malo en tener una perspectiva de tiempo corta o intermedia, ¿no? Es perjudicial, nos afecta. Yo estaba en el Instituto de Investigaciones Psicológicas de la Universidad de Costa Rica y mis colegas, psicólogos todos, me decían, Dora, ¿no será que los chicos tienen una perspectiva de tiempo futuro corta porque es un recurso adaptativo de los jóvenes? Y yo, bueno, pensando y pensando, dije, bueno, asociemos la perspectiva de tiempo futuro a las tendencias de riesgo en los adolescentes, tanto de Costa Rica como de Perú. Se trabajó con una muestra de 215 estudiantes de colegios públicos y por primera vez aparecen los colegios privados en los estudios, también con el método de inducción motivacional, perspectiva de tiempo futuro. ¿Qué resultados hubo? En los colegios privados, ya la autorrealización no es yo quiero ser feliz, yo quiero cumplir mis sueños únicamente como se decía en los colegios públicos, sino las respuestas mayoritariamente se orientaban a que yo quiero ser feliz comprándome una casita de campo. Yo deseo cumplir mis sueños teniendo el auto que siempre he querido. Entonces ya había un medio particular de autorrealización, pero esto era mayor en hombres que en mujeres. Y aquí vino una sorpresa muy grata para mí como investigadora. Las mujeres presentaron más respuestas que ponían en evidencia el examen de admisión y culminar la carrera. No era solamente quiero ir a la universidad. Y en los colegios públicos habían pocas respuestas sobre el examen de admisión, pero esas pocas que habían eran de mujeres. Las mujeres mencionaban el examen de admisión y la necesidad de culminar una carrera, tanto en el colegio privado como el público. Y eso me permitió a mí quebrar, no a mí, sino promover el quiebre del estereotipo respecto a la proyección futura femenina, porque siempre se asume, no siempre, pero hay una serie de comentarios que plantean, ¿no?, que las mujeres no tienen aspiraciones hacia la educación superior. Entonces, este tipo de respuestas fue muy favorable. Seguimos. También la siguiente, ¿no?, que hubo mayores aspiraciones técnicas en los colegios públicos, lo cual hacía este tipo de respuestas un poco más realistas porque la carrera técnica
es más corta y menos costosa, entonces no es que la universidad cierre las puertas, pero de repente era más asequible para los estudiantes de colegio público. Pero aquí vino algo que es sumamente importante. Hubo una relación negativa entre la longitud de la perspectiva de tiempo futuro y la tendencia al riesgo. Cuanto más larga es la perspectiva de tiempo futuro, menor es la tendencia al riesgo, en este caso de contraer enfermedades por estilo de vida poco saludable. Entonces sí es importante, sí es un factor protector cuando se asocia al riesgo, ¿no? Perú presenta mayor tendencia al riesgo en colegios privados y Costa Rica en públicos. Es una diferencia entre los dos países, ¿no? Y las mujeres de los colegios públicos presentaban mayor riesgo de sufrir accidentes y contraer enfermedades por estilo de vida poco saludable. Ok. Y luego avancé un poquito más y dije, bueno, ya sé que la perspectiva de tiempo futuro se asocia al riesgo, pero también puede asociarse a una serie de factores que son más bien protectores, ¿no? ¿Cómo se asocian estos factores protectores? Recibí la visita de un estudiante de doctorado de la Universidad de Georgia e hicimos un estudio articulado entre Perú, Costa Rica y Estados Unidos, ¿no? Con estudiantes universitarios. Se trabajó con el método de inducción motivacional, pero ya revisado. Porque debo decir, entre paréntesis, que codificar esto no existía el Atlas TI en esos años, o si existía no se difundía tanto como ahora, ¿no? Entonces, si existía algún programa alternativo, recuerdo que en Bélgica me proponían un programa que se llamaba New Dist, pero que no me ayudó. Entonces, era realmente abrumador. Patricia Martínez había realizado un estudio con este método de inducción motivacional y nos sentamos a discutir cómo mejorar el instrumento e hicimos un método de inducción, o sea, una propuesta de prueba sustentada en el método de inducción motivacional revisado, en donde le pedíamos a los estudiantes que nos planteen ellos mismos una jerarquía de metas, pero perdimos la longitud de la temporalidad porque ya no la recogimos, ¿no? En fin, por las características de la prueba. ¿Cuáles fueron los resultados? Que no se articuló la perspectiva de tiempo futuro con las otras variables, solo la pude analizar en términos de contenido y no longitud, pero nuevamente en los 3 países, ¿no? En primera instancia las metas eran educativas, en segundo término laborales y familiares, pero estos son estudiantes universitarios. Y como se midieron otras variables, los resultados nos mostraron, porque acá hay recursos para afrontar el estrés y perfeccionismo adaptativo, ¿no? Entonces, la habilidad para manejar el tiempo, planear, precisar metas y prioridades, predecían la variable criterio, que era la variable de satisfacción con la vida. Ok. Entonces, para rápidamente decir, se jerarquizó en términos de satisfacción con la vida, ¿no? Costa Rica fue la que tuvo mayor satisfacción con la vida, en segundo término Estados Unidos y en tercer lugar Perú. Con todo esto, y que realmente trabajar con perspectiva de tiempo futuro y el método de inducción motivacional era muy complejo, ¿no? Fuimos a Chile. Y en Chile, ¿no? Por X razones ya no se pudo trabajar directamente la medición de la perspectiva de tiempo futuro, pero sí se intervino. Pero no tengo una medición, pero lo que muestro aquí es que sí estuvimos en Chile. El profesor Lenz me visitó como académico a través de la Universidad de Costa Rica y como académico a través de la Universidad de Playa Ancha acá en Chile, pero de Chile no tenemos datos sistemáticos, solamente actividades de intervención sin medición. Sin embargo, lo menciono porque creo que también llegó. Sigamos. Ante esto, ¿no? Yo había recibido ya el 2008, aquí estamos en Berlín, en el Congreso de Motivación, Lenia Matos, Cecilia Chau y yo habíamos trabajado, ¿no? Una propuesta para medir, bueno, cada una dentro de su línea, ¿no? Pero Rachel Seginer fue nuestra discussant del simposium y ella me dijo, Dora, yo creo que deberías de desagregar el contenido de las metas,
¿no? Y tener en cuenta que además hay otro tipo de consideraciones que se articulan con otras teorías de la motivación que tienen que ver con las aspiraciones intrínsecas y extrínsecas. Eso fue el 2008. Escuché a Rachel Zeginer y me costó procesarlo varios años. El doctor Lenz dio el visto bueno, ¿no? El doctor Lenz fue nominado profesor honorario en nuestra universidad y continuó hasta el fin de sus días apoyándonos. Y bueno, y con el corazón herido, ahí está un poco parchadito con una imagen de Bansky, cambié y transité a el modelo multidimensional. Y este año, el 2013, se creó el grupo de investigación de motivación y emoción. Sigamos. Entonces, en este tránsito hacia la multidimensionalidad, participamos en el primer Congreso de Orientación Futura, y aquí está Rachel Zeginer y Willy Lenz, grandes amigos académicos, y el equipo de Orientación Futura. Posteriormente se organizó un evento de orientación futura para discutir los aspectos teóricos y empíricos aquí en el Perú, y estoy muy agradecida con la Universidad Católica, y no puedo dejar de mencionar también a la Universidad de Lima, que inicialmente respaldó las investigaciones, ¿no? Y, por supuesto, a mi alma mater, la Universidad de San Marcos. Y entonces Rachel Zeginer también fue nominada profesora honoraria y continuó la investigación sustentándose en que el contenido de las metas es importante. Sigamos. Sigamos, aquí está el modelo multidimensional, rápidamente se los voy a mostrar, que tiene 3 componentes, el motivacional, el cognitivo y el comportamental, y tiene subcomponentes, y cada uno aporta al contenido de las metas. También se consideran 2 dominios de vida, el de carrera y de familia. Sigamos, porque el tiempo me come, entonces quiero avanzar. El 2015 al 2017, ya con este nuevo modelo multidimensional, se hizo un estudio transversal con 354 estudiantes, todos de psicología de diversas universidades, y en donde ya participamos dándonos la mano la teoría de la orientación futura con la teoría de la autodeterminación, incluyendo dentro de nuestra propuesta el contenido de las metas, ¿no? Se trabajó, yo acá he destacado solamente el instrumento de orientación futura, pero también con instrumentos vinculados a la propuesta teórica de la autodeterminación. Sigamos. Resultados. En los 2 dominios de vida evaluados de carrera y familia, las aspiraciones intrínsecas median la relación entre satisfacción con la vida y orientación futura. Debo señalar aquí que se trabajó con satisfacción, asesorada por Rachel Zeginer, que trabajó tanto satisfacción con la vida como variable de criterio, como variable antecedente. Aquí se trabajó satisfacción con la vida como variable antecedente, ¿no? La satisfacción con la vida y las aspiraciones intrínsecas fueron antecedentes de la orientación futura. Si yo estoy satisfecho con mi vida y tengo aspiraciones intrínsecas, entonces mi orientación futura es favorable, ¿no? La teoría del contenido de las metas y la orientación futura inicialmente se relacionaron. Entonces ya avanzábamos en no otra línea, pero otra dimensión de medición. Sigamos. Llegó la pandemia, ¿no? El 2018 habíamos empezado a hacer un estudio longitudinal con nuestros estudiantes de psicología que estaban en el programa de tutoría. Estos 2 últimos estudios están ya, uno en proceso de publicación, y este ha sido ya sometido a un journal científico, y este estudio longitudinal trabajó desde el 2018 al 2020, primero con 596 estudiantes convocándolos, pero solo 96 aceptaron y terminaron 48. Entonces es realmente muy doloroso cuando uno no puede mantener una muestra durante varios años. Se aplicó este cuestionario, ¿y cuáles fueron los resultados? Sigamos, Mireia. En los dominios de vida de carrera y familia, entre el tiempo 1 y tiempo 2, se varió la exploración. Yo no lo pensaba. Como investigadora, yo decía, los estudiantes en la pandemia no van a explorar. Pero sí se observó que los chicos en el ámbito de carrera han explorado más, han preguntado, han consultado, han realizado varias acciones de exploración.
tal vez la pandemia no fue del todo negativa. O sea, la circunstancia tan adversa llevó a los estudiantes a realizar ciertas búsquedas, ¿no? Algo que me sorprendió fue que el dominio de vida de familia y vida de pareja, los estudiantes tienen más optimismo en el tiempo 2, o sea, consideran más viables sus planes futuros respecto a la vida de pareja o a la búsqueda de pareja o a encontrar una pareja en la época de pandemia. Bueno, eso lo pueden estudiar quienes están en esa línea, ¿no? Y también otra cosa importante es que los estudiantes, cuando tienen creencias asociadas a la autoeficacia y con respecto a sus recursos internos, estos estudiantes que consideran y creen de manera favorable sobre sus recursos personales e internos, rinden mejor. Estas creencias predicen el incremento de su rendimiento. Lo último. Sí. La pandemia también nos obligó a cambiar un estudio de una propuesta cuantitativa a una cualitativa, y entonces también ya está sometido, este artículo, a un Journal de Psicología y Música. Se hizo un estudio transversal, pero ya cualitativo, articulando nuevamente la teoría de la autodeterminación con orientación futura, el estilo motivacional docente, orientación futura y compromiso musical. 7 díadas, profesor-alumno. El instrumento fue una entrevista semiestructurada y se evaluó el estilo motivacional docente autopercibido por el docente y este estilo motivacional percibido por el estudiante. El componente cognitivo de la orientación futura, solamente aspiraciones y temores, y el compromiso musical. Resultados. Mireya, la siguiente. Los profesores autoperciben su estilo motivacional orientado hacia el apoyo a la autonomía, pero no todos los estudiantes coinciden. Algunos profesores se autoperciben como controladores y esto ha sido ratificado por sus estudiantes. Las esperanzas vinculadas al logro de carrera se relacionan con el compromiso musical de los estudiantes y los temores se articulan con el bajo compromiso musical, pero el bajo compromiso musical ha sido reportado por los profesores, no por los estudiantes. Es interesante eso, ¿no? Sigamos. Actualmente hay un CAP en marcha que yo lo coordino, pero está desarrollado por el grupo de investigación, que lo que está viendo es que si la orientación futura es un factor protector y los recursos humanos de jóvenes y adolescentes son vitales para nuestro país, entonces veamos cómo ciertas variables, como por ejemplo los factores protectores de la resiliencia, el rendimiento universitario y la tutoría, porque, bueno, no solamente porque yo soy coordinadora del programa de tutoría, sino porque creo en la relevancia de la tutoría dentro de lo que significa un factor protector, mediado por la orientación futura, predice la intención de deserción. Vamos a ver qué nos dice este estudio. Vamos a trabajar no solamente con una universidad, sino con 7 universidades, y les comento como un dato importante que ya tenemos casi 700 participantes, o sea, que han respondido a nuestras encuestas. Nos faltan unos cuantos y vamos a poder responder a esta inquietud de investigación. Culmino. Conclusiones y recomendaciones. Nuevamente, puedo señalar que los adolescentes y jóvenes peruanos son recursos que fortalecen el desarrollo humano y social nacional. La educación de calidad requiere considerar aspiraciones, planes y metas de estos jóvenes para que tomen decisiones con autonomía. Es importante o resultaría favorable fortalecer la orientación futura de este grupo de edad para que esto guíe su comportamiento presente. La cultura escolar y universitaria y los docentes representan un contexto motivacional relevante para el cumplimiento de los planes individuales, compromiso y bienestar de los estudiantes, el contenido de las metas, enseñanza de mis orientadores académicos, ¿no? Como el doctor Lenz y Rachel Seginer. El contenido de las metas es muy importante para cumplir con los planes y aspiraciones realistas. Las aspiraciones con contenido intrínseco son más adaptativas, pero no todo lo extrínseco representa motivación de baja calidad, para no estigmatizar lo extrínseco. Lo último. La siguiente, Mireya.
Ya. La teoría de la autodeterminación y la orientación futura se articulan, no se contraponen, ¿no? Es importante proponer programas de intervención educativa basadas en los resultados de investigación para que, considerando la etapa de desarrollo de los estudiantes, favorezca el cumplimiento de sus intereses individuales. Hay que trabajar con más fuerza las características psicométricas del instrumento de medición de orientación futura en el Perú, porque en Israel y en Irán se replica el modelo, pero a nosotros no nos funciona del todo. Entonces hay que trabajar eso. Hay que reforzar la cultura de investigación en las instituciones educativas, porque si empecé con 596 y terminé con 48, realmente me siento muy frustrada y creo que eso tiene que ver con una cultura. Y finalmente, responder a los requerimientos de formación profesional y técnica en función a las necesidades nacionales, porque si nosotros no aportamos, ¿no? Socialmente y no viabilizamos esto a través de líneas de acción nacional, la investigación pierde sentido, ¿no? Entonces, aprender cuáles son las, o sea, conocer cuáles son las razones por las cuales se recurre mayoritariamente a la profesionalización y no a la formación técnica. Conversé con un representante de una institución privada técnica y me decía, nosotros no tenemos problemas de inserción laboral, pero no tenemos mujeres. O sea, todos son hombres. Y las mujeres no aspiran a ser mecánicas, no aspiran a ser eléctricos, electricistas. Entonces ahí también hay algo que trabajar. Y lo último, la siguiente, Mireia, quiero decirles gracias. Las metas futuras orientan nuestro comportamiento presente, y aquí tengo una imagen de Bansky porque es tan subjetivo esto que esta niña, y así lo dice Bansky, ¿no? No sabe si este globo se le va o este globo lo va a capturar. O sea, nosotros mirando eso no lo sabemos, ¿no? Esperemos que lo capture. Eso es todo. Muchas gracias por su participación, su atención, y estoy dispuesta a escuchar sus comentarios y preguntas. Muchísimas gracias, Dora, por esta interesante presentación. Espero que se me escuche bien. Sí. Ya vi que tengo el micrófono prendido, ya me ha pasado antes que lo tengo apagado. Dora, muchísimas gracias. Hay algunas preguntas que yo voy a sintetizar. Algunos de ustedes, veo que Álvaro González, el profesor Álvaro González, se levantó la mano. Un minuto, por favor. Una primera pregunta tiene que ver con, digamos que van en el orden de las presentaciones, ¿no? Hay una primera pregunta que dice aquí, ¿cuál es la diferencia entre la perspectiva temporal futura y la orientación futura? Si la diferencia es básicamente metodológica. Ya. ¿Y por qué es importante esta diferencia para la investigación? Ya. La perspectiva de tiempo futuro es un constructo cognitivo motivacional, ¿no? Pero no se mueve en 3 dimensiones. Y el contenido no es analizado de manera pormenorizada. Entonces, ¿por qué es importante para la investigación y por qué se transita de un modelo a otro? Porque la multidimensionalidad me permite sustentar el constructo desde diversos ángulos. Por un lado, el motivacional, el cognitivo y el comportamental, que implica la tendencia a la acción, cosa que no tengo en perspectiva de tiempo futuro. En perspectiva de tiempo futuro tengo la orientación al futuro, la longitud y la densidad, y es un constructo cognitivo motivacional y no incluye el componente comportamental. Muy bien, sí, muchas gracias. Luego, ¿podría la orientación futura explicar el cambio de carrera y la elección vocacional de los y las estudiantes que ingresan a estudios generales? Explicar, ese es un término, ¿no? Es una buena pregunta, sí. Sí, yo creo que está asociado. Yo creo que la orientación futura, como es la imagen subjetiva que yo tengo de las metas futuras que guían mi comportamiento presente, entonces, si yo quiero ser, digamos, historiador en la meta que yo tengo, ¿no? Pero constato en mi realidad que la imagen subjetiva de lo que significa ser historiador
no se casa con lo que yo estoy, por un lado, aprendiendo y estoy analizando, Entiendo. entonces puede haber una variación. No estoy segura que lo explique, porque la pregunta es categórica, ¿no? Pero sí creo que está asociado, ¿no? Porque hay otras variables adicionales. Ujú. Ok, muy bien, muchas gracias. Podemos darle la palabra entonces al profesor Álvaro González, que ha levantado la mano y no quiero que espere más tiempo. No sé si puedes, por favor, encender su micro o hay manera de encender el micro. He enviado mi pregunta por chat. Lo pueden leer ahí. Ok, muy bien, voy a hacer eso entonces. La pregunta es, la política peruana parecería mostrar una orientación futura limitada. Esa no era parte de la pregunta, pero es parte de mi reflexión. ¿Qué podemos hacer para que la orientación hacia el futuro se incluya como criterios del electorado para la elección de autoridades y representantes y en la capacitación de líderes políticos? Y luego viene otra pregunta que dice, ¿puede la Universidad Católica crear una escuela para líderes políticos? Esa era la pregunta del profesor Álvaro González. Ya. Yo creo que la orientación futura se gesta desde el colegio, porque está asociada a los intereses y aspiraciones, ¿no? Y las metas también se articulan, porque como es un constructo motivacional, las metas también se articulan con las habilidades, ¿no? Yo creo que si alguien no tiene particularmente ciertas habilidades, puede desarrollarlas, pero no necesariamente alcanzar el nivel que se requiere para determinados um, eh, senderos de profesionalización o de carrera específica, ¿no? O de lineamientos para formarse políticamente. Entonces, hay un conjunto de habilidades e intereses que tienen que ser analizados para que cuando se propongan ciertas metas, porque esto se desarrolla a lo largo de la vida, ¿no? Entonces, yo creo que desde las líneas de política pública, nacional, educativa, esto debería ingresar desde el colegio, asociando el trabajo de articulación de los intereses, habilidades, motivación y metas claras, ¿no? Y por supuesto, los líderes políticos podrían gestarse, pero también no mágicamente en un determinado momento, sino a través del desarrollo de la conciencia cívica y del conocimiento de lo que significa hacer política, que no es necesariamente lo que tenemos actualmente en el país, ¿no? ¿No te escucho, Perdón. Rafa? Ay. Sí, acabo de darme cuenta. Muy bien, Álvaro, sigues con mano levantada. ¿Deseas preguntar algo más? No, simplemente felicitar a Dorita por su excelente exposición y esperar pues que no solamente se apliquen todos estos conocimientos a la esfera de la psicología de la educación, sino también a la psicología política, que clamorosamente requiere el desarrollo de un liderazgo orientado hacia el futuro para la construcción de una sociedad moderna y de un hombre moderno. Gracias, Alvarito. Gracias. También tengo otro comentario que tiene que ver con un contexto más actual, que es el de la COVID-19. Dice que ha puesto la perspectiva temporal de la vida, digamos, en consideración, ¿no? Y han aparecido una serie de comentarios como, bueno, hay que disfrutar de la vida, hay que hacer cosas ahora porque no se sabe qué va a pasar más adelante, ¿no? Y esto aparece en redes sociales y forma parte de diálogos también, a veces incluso en la vida diaria de muchas personas, ¿no es cierto? Entonces, la pregunta es, ¿cómo este evento o este contexto interviene en la orientación futura de las personas? Y si es que esto en realidad reduce la perspectiva temporal, y si es que esto es un problema para el bienestar de las personas. Bueno, con respecto al dato empírico, ¿no? El dato pequeñito que tenemos de los estudiantes que han reportado su orientación futura, contrariamente a lo que imaginamos, el estudiante explora más en la pandemia, ¿no? Eso a mí me sorprendió, ¿no? Y es optimista con respecto a sus relaciones interpersonales individuales. Entonces,
Yo creo que es arriesgado señalar que todos nos orientamos hacia el presente en la pandemia, ¿no? Porque no tenemos el dato, hay que tener mucho cuidado de observar eso. Por supuesto que hemos enfrentado una serie de circunstancias que nos colocan en situaciones adversas, inéditas, que es importante analizar, ¿no? Lo que sí podría decir es que también considerando el estudio que se hizo entre Costa Rica y Perú, es que las personas que que están orientadas hacia el presente y no miden las consecuencias futuras, ¿no? Entonces, están en riesgo. Están en riesgo porque la construcción de sus posibilidades de desarrollo individual se ven limitadas por una circunstancia específica, ¿no? Entonces puede haber algunos excesos. O sea, bueno, no importa si mañana me voy a morir, entonces ahora me doy la buena vida y me excedo en el uso de alguna sustancia tóxica o me excedo en otro tipo de comportamientos que me pueden dar placer y que no necesariamente garantizan que yo voy a tener el cumplimiento de mis metas, ¿no? Pero hay que estudiarlo. Ok, muy bien, sí, muchísimas gracias. No sé si alguno de los participantes acá en nuestro evento tiene alguna pregunta. Por supuesto. De todas maneras, creo que es necesario que la universidad le dé un segundo pensamiento a la posibilidad de crear una escuela para líderes políticos, porque eso no se aprende en ninguna parte y existe una carencia enorme de calidad y de eficacia en el liderazgo político peruano. La universidad tiene algo que decir al respecto y debe decirlo. Nada más. Sí, sí, de acuerdo, Alvarito. Muy bien, Dora, para terminar entonces esta reunión, porque ya estamos con la hora avanzada, ¿tú podrías decir que hay alguna lección, digamos, algo que es particularmente estable, digamos, en tus estudios con respecto a la orientación futura? Bueno, antes era la perspectiva de tiempo futuro, pero digamos ahora que estás trabajando, estamos incluso trabajando con el modelo de orientación futura. ¿Tú piensas que hay algo, que hay alguna lección para darle a la gente, a nuestra audiencia? ¿Qué cosas dirías? Yo diría que cuando proyectemos nuestras metas, ¿no? Analicemos individualmente, ¿no? Si estas metas son sustentadas, ¿no? En aspiraciones que nosotros realmente deseemos y disfrutemos, ¿no? Que no hagamos las cosas por razones externas porque eso nos va a generar menor bienestar. No es que no lo vamos a lograr, pero es una tendencia a que hay menor bienestar. Entonces, yo diría que es importante que se planteen las metas sustentándolas en consideraciones que sean más bien de orden intrínseco, pero además diría que hay que trabajar esto desde los centros educativos. Lo he dicho desde el principio, ¿no? Porque se ve carencia. O sea, el estudiante en quinto de secundaria se pone a pensar, ¿y ahora qué cosa quiero estudiar? Recién en quinto de secundaria, ¿no? Y está apremiado y la cultura del colegio le dice, si no eres profesional, no eres nadie, ¿no? Entonces, ¿quién se va a atrever a decir quiero ser electricista por más que sea mi máxima aspiración? Y si soy mujer, menos, ¿no? Entonces, yo reflexionaría en esos términos, o sea, construye tus metas sustentándolas en planes realistas, pero estos planes apoyados en aquello que realmente te permita disfrutar de lo que haces y esto, de alguna manera, de acuerdo a los estudios,
fortalece tu bienestar. Que para eso estamos los psicólogos construyendo, ¿no? La ciencia para aportar al bienestar general de las personas, ¿no? Querida Dora, muchísimas gracias.